Buenas tardes, mi nombre es Fabio Núñez Bravo, soy asociado al estudio Pagués Recaudo y Pérez y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad quiero agradecer a los amigos de IUS 360 por haberme invitado a explicar las razones por las cuales creo con convicción que no debemos contar con la doble instancia en el proceso civil peruano. ¿Cuál es mi tesis? Yo considero que la doble instancia no forma parte del contenido esencial del debido proceso. También considero que no debiese ser un principio constitucional y por ende debiese desacralizarse. Ante todo creo que es pertinente preguntarnos si verdaderamente la doble instancia es un principio constitucional, más allá de que esté reconocido en la Constitución. En mi opinión, el principio constitucional no es la doble instancia, sino la necesidad que tiene un ordenamiento jurídico de mitigar los errores judiciales. La mitigación del riesgo de error judicial, por supuesto que es un principio constitucional, pero la doble instancia no es más que el mecanismo que se crea para mitigar los errores judiciales. Pero el principio final, el principio constitucional, es la necesidad que tiene el ordenamiento jurídico de mitigar los errores judiciales. En segundo lugar, es importante apuntar que, en mi opinión, en realidad la doble instancia no es más que un mecanismo para paliar deficiencias del sistema. Esto es, para corregir las externalidades negativas que se generan como consecuencia de la predeterminación legal de los jueces. Porque yo les pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes pudiesen elegir a sus jueces o sus árbitros, ¿pactarían apelación? Yo les aseguro que no lo harían. La apelación existe porque existe el juez predeterminado por la ley. Esa es la razón por la cual en el árbitro no hay apelación. Y de hecho es una opción en muchos reglamentos arbitrales del mundo pactar apelación, pero nadie lo hace, porque ellos eligen a sus árbitros. Y es bien difícil llegar a la conclusión de que nos encontramos frente a un principio constitucional que únicamente sirve para paliar las externalidades negativas que se generan como consecuencia de que los individuos, en el marco de un proceso judicial, no pueden elegir a sus jueces. Y por último, creo que este es un punto central en la parte inicial, es que las normas que son parte, es decir, los derechos que son parte del debido proceso son normas constitucionales, y por ende imperativas, y por ende irrenunciables, y por ende los individuos no pueden pactar en contra de ellas. ¿Ustedes creen que en el marco de un proceso judicial o arbitral los individuos podrían pactar en contra del derecho a defensa? ¿O podrían pactar en contra de la cosa juzgada? ¿O pactar en contra de la efectividad? Eso es impensable, porque son derechos constitucionales. Ahora, les hago la misma pregunta con respecto a la doble instancia. ¿Es posible que los individuos, en el marco de un proceso judicial o un proceso arbitral, pacten en contra de la doble instancia? Por supuesto que sí. Es decir, lo común en un proceso arbitral es que no se cuente con doble instancia, porque no es parte del debido proceso. Y en el marco del proceso judicial, tan no es constitucional que el propio artículo 361 del Código Procesal Civil señala que cuando las controversias son patrimoniales y libre disposición, es posible pactar en contra de la apelación. Por ello, creo que de manera inicial es posible encontrar varias razones por las cuales podemos dudar de la constitucionalidad de la doble instancia. Pero ahora, yo realicé mi tesis titulada Análisis Económico de la doble instancia, y creo que el análisis económico es una herramienta muy útil a efectos de determinar, más allá de la constitucionalidad, si debiésemos contar con doble instancia en nuestro ordenamiento jurídico o no. Porque se trata de hacer análisis costo-beneficio. Mi conclusión es que los costos de que la doble instancia esté prevista en nuestro ordenamiento jurídico superan con creces a los beneficios. En primer lugar, hay un problema claro con el error, porque no hay nada que asegure que la doble instancia apuntala a un mejor decision making. Es decir, en otras palabras, los jueces de primera instancia son tan humanos como los de segunda, por ende existen tantas posibilidades de que se equivoquen los de primera instancia como los de segunda instancia. Lo que se me suele decir de inmediato es, lo que pasa es que los de segunda instancia están más preparados. Y ese es el argumento clave. Bueno, si son los más preparados, entonces ¿por qué no suprimimos la primera instancia y que sean los de segunda instancia los que resuelvan de manera más experimentada todo en un único y definitivo fallo? Eso es lo que nos dice el sentido común. Por ende, viendo la cuestión únicamente desde el punto de vista del error, no hay nada en la doble instancia que asegure que la decisión va a ser más correcta, porque va a ser más justa. Pero es solamente una cara de la moneda. En segundo lugar, claramente hay un problema de tiempo, porque la doble instancia dilata el tiempo del proceso. Y ustedes habrán escuchado, por ejemplo, a Couture señalar que en el marco de un proceso el tiempo es oro. Por eso existe la vieja frase de justicia retrasada es justicia negada. Y sabemos de que muchas veces el tiempo que dura un proceso puede terminar vulnerando la pretensión. Eso es lo que logra en gran medida la doble instancia. Y eso es gravísimo en el Perú, en que sabemos, ¿no es cierto?, que no solamente existen, o sea, seamos sinceros, no solamente existen dos instancias, existen 6 instancias. Contamos con un recurso de casación, que es prácticamente una instancia más, contamos con un recurso de amparo, 2 instancias más, y con un recurso de grado constitucional. O sea, en realidad, de manera lata, contamos con 6 instancias. Eso es de locos, ¿no es cierto? Entonces hay un grave problema con el tiempo, con el dilema del tiempo y el proceso.
Y un problema mucho más grave aún, que es quizás un poco más difícil de advertir, es el problema de la información. La dada instancia genera pérdidas de información. Porque la estructura de nuestro proceso judicial parte de la idea de que quien cuenta con más información para resolver el conflicto es el juez de primera instancia. Él es quien realiza la audiencia de pruebas, quien interroga a los testigos, quien interroga a los peritos, quien nota los balbuceos de las partes, de los testigos. O sea, él es quien se vive la oralidad en todo su esplendor y es quien se encuentra en mejores condiciones para resolver el conflicto. Sin embargo, el ordenamiento jurídico previsto que esa persona, que debe resolver porque tiene toda la información, esa decisión es un mero ensayo, es un experimento, digamos, su sentencia es una especie de borrador, porque eso no es la decisión final, sino que todo eso, lo que hizo, lo va a documentar por escrito, lo va a llenar de expedientes, va a crear un file y se lo va a dar por escrito a los de segunda instancia, para que ellos, en base a un solo informal de 5 minutos, puedan resolver el conflicto de manera definitiva. Y en todo el trabajo que hizo la primera instancia, parece que eso no es relevante. Por eso, autores como Marinoni, digamos, de esa trascendencia, es que dicen que el principio de una instancia es una afrenta al principio de oralidad. Quiero hacer un paréntesis, antes de concluir con los últimos argumentos, para señalar que muchos piensan que este debate entre una instancia y doble instancia es algo nuevo. Esto es algo que se habla en todas partes del mundo. El Tribunal Constitucional Español ha señalado en numerosas ocasiones que el principio de una instancia no es una norma constitucional. Autores de la talla de Capelletti, de Marinoni, que probablemente son los de más trascendencia en los últimos 2 siglos del derecho procesal, señalan que la doble instancia no es un derecho constitucional, y a nivel nacional yo he escuchado particularmente autores como Alfredo Buller, como Giovanni Priori, como Reinaldo Bustamante, como Juan Morro, que sostienen exactamente lo mismo. Por esto no tiene absolutamente nada de raro, no es un debate nuevo, por así decirlo. También quiero agregar en ese análisis económico es que evidentemente la doble instancia implica más recursos, es decir, tienes que pagar más sueldos, más infraestructura, se le dedica más tiempo al caso, es un tema de costos. Y decía Milton Friedman con razón que no hay almuerzo, que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Y quiero poner énfasis en lo que se señaló al inicio, ¿no? Por eso se suele decir que la doble instancia implica la desvalorización del juicio de primera instancia, porque ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso Fujimori que la doble instancia es importante porque asegura que la sentencia final esté basada en una decisión más experimentada. Y consideran todos conmigo que todos los justiciables tienen derecho a una decisión más experimentada, pero lo que no tienen derecho es a tener una decisión más experimentada y una decisión menos experimentada. Es decir, si estamos de acuerdo en que tienen derecho a una decisión más experimentada, está bien que se les reconozca esa decisión, pero no una menos experimentada al inicio que va a dilatar el proceso. Eso creo que es más o menos evidente. Además tenemos que ver una serie de cosas, como tener en cuenta que la apelación crea externalidades, es decir, el tiempo del que dispone el juez es finito, es limitado, y cada vez que una persona interpone una apelación lo que hace es sobrecargar el Poder Judicial, que ya no da abasto. El profesor Priori utiliza una metáfora de una olla de canchita y cada conflicto es una especie de maíz. Entonces va a llegar un punto en que esta olla, ¿no es cierto?, de conflictos va a explotar, si es que no ha explotado ya. Entonces evidentemente la doble instancia lo que logra es crear más externalidades a fin de... Va a llegar un punto en que el Poder Judicial no se va a dar abasto, entonces también crea externalidades. Ya casi terminando también, es importante recordar en este marco que estamos utilizando el análisis económico del derecho, la teoría del teorema de Coase, ¿no es cierto? Coase lo que señala que cuando los costos de transacción son bajos, las partes pueden negociar y llegar a una solución eficiente. Sin embargo, cuando los costos de transacción son altos, como se presupone que es en el marco de la justicia, porque se señala que es un bien público, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero en fin, partamos de la idea de que es un bien público, cuando los costos de transacción son altos, lo que tiene que hacer el sistema es simular a lo que harían los agentes en el mercado. ¿Qué es lo que hacen los agentes en el mercado hoy en día? Los agentes en el mercado, el mercado de solución de conflictos es el arbitraje, no pactan apelación. Es decir, lo que prefieren las personas es que no haya apelación. Y si te enojan el arbitraje es así, ¿por qué más bien el modelo regulado no imita al modelo arbitral? Yo creo que esa debiese ser la solución. Por último, como último argumento, creo que hay un problema con la concepción del error. No con el error, sino con la concepción del error. La doble instancia parte de la idea que en el derecho o las cosas son blancas o son negras, o la decisión es correcta o la decisión es incorrecta, y eso no es así. En el derecho las cosas no son blancas o negras. Una decisión, un caso puede ser fundado o infundado, y no significa que el fundado es correcto y el infundado es incorrecto, sino que la norma, la interpretación de la norma o la aplicación de la norma puede implicar muchas decisiones válidas, porque
el derecho es una ciencia socrática, es una ciencia argumentativa. Entonces puede ocurrir con frecuencia en que el de primera instancia haya recibido una decisión fundada y luego en segunda instancia la contraparte apela, se declara infundada y en realidad ambas decisiones eran correctas. Pero no era que la decisión, digamos, la función de la doble instancia era corregir los errores. En este caso partimos de la idea que también puede corregir los aciertos. Es decir, la decisión de primera instancia era correcta, era, digamos, tolerable el ordenamiento jurídico bajo el sistema actual y se enmendó. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a los justiciales cuando les decimos que decisiones correctas se pueden revocar? Esa es la razón por la cual un autor que se llama Albert Jar Vandenberg, en un caso famoso, se le nombró como árbitro en 3 casos SEADE, en los 3 casos falló de manera distinta y eran los casos con hechos exactamente iguales. Y se le preguntó en una entrevista, doctor, ¿usted se equivocó? Por eso enmendó la decisión y dijo, no, yo no me he equivocado, simplemente cambié de opinión. Conforme iban avanzando los casos, 3 casos SEADE millonarios, a pesar de que eran exactamente iguales, en los 3 casos él falló distinto, porque me dijeron, los abogados cambiaron su forma de argumentar y me convencieron de algo, me convencieron de sus posiciones y cambié de opinión. Pero eso no significa que mi laudo, la decisión que tuve en el primer caso, está equivocada. Simplemente cambié de opinión. Entonces no es que en el derecho las cosas son correctas o incorrectas. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta cae por su propio peso. Que se suprima la primera instancia y que quede la segunda instancia como primera instancia. Para que esas personas que son más experimentadas vivan el proceso en todo su esplendor y tengan todas las audiencias para que emitan el laudo en la sentencia en un único y definitivo fallo. Sin embargo, tiene que haber un mecanismo de control, que no debe ser una apelación, debe ser, en mi opinión, la casación, porque en el marco de un Estado de Derecho, el control de poder es imprescindible. Pero no solo significa que se tiene que revisar todo, basta con que haya una revisión de las arbitrariedades del primer caso, de la primera instancia. Yo lo que creo es que debiese haber una primera instancia y un recurso de casación que invalide las arbitrariedades en que pueda recaer el juez de primera instancia. Muchas gracias a los amigos de Ius et Veritas por la invitación.